Muy buenas tardes. Hoy la defensa de región carotidia. Hoy la defensa de región carotidia. Me presento. Mi nombre es Jean-Claude Rox Aguilar y comencemos. La región carotidia o llamada región esternocleidomastoidea se encuentra en la parte anterolateral del cuello. Como referencia podemos encontrar al músculo esternocleidomastoideo, en la cual si nosotros diseccionamos el músculo encontramos la vaina carotidia o conducto carotidio. Muy bien. Presentaremos primero las inserciones del músculo esternocleidomastoideo. Primeramente encontramos en su origen, que se encuentran en la parte superior. Y se encuentra en la parte línea nucal superior y en la parte externa de la cara extracraneal del hueso occipital. Su inserción es en la apófisis mastoides. Va de superior a inferior y de posterior a anterior. Sus fibras se dirigen hasta dos fascículos o dos cuerpos. Un cuerpo external y otro cuerpo acromial. El cuerpo external se inserta en la parte anterior de la horquilla external, mientras que el cuerpo clavicular se inserta en la parte superior y posterior del hueso de la clavícula. Esta región carotidia presentará sus límites. Un límite superior, que es la mastoides, un límite inferior, que es la articulación acromoclavicular, un límite anterior, que es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y un borde posterior, que es del mismo dicho músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo está inervado, no, me disculpo, está irrigado por la arteria esternocleidomastoidea de la rama, sí, de la rama eh, laringea, no, está inervada por la arteria esternocleidomastoidea. Muy bien. A la hora de diseccionar este músculo, como mencionamos, encontramos la vaina carotidia, que está conformada por la arteria carótida común o primitiva, por la vena yugular, y entre ambos encontramos el nervio del décimo par craneal. Como podemos observar, a la hora de diseccionar encontramos unas estructuras que se encuentran en la arteria carótida primitiva, ¿ya? Que será el seno carotidio y el cuerpo carótido. Muy bien. Hablaremos primeramente que se encuentra en la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo. Encontramos primeramente en el lado derecho las siguientes estructuras. Primero encontramos inferiormente que sale, que emerge por la aurícula izquierda, derecha, disculpe, aurícula derecha, la aorta, en la cual la aorta tiene tres porciones: aorta ascendente, callado de la aorta torácica. En el arco aórtico presentará una trifurcación, que es el tronco brachiocefálico, que se encuentra en el lado derecho,
y dos arterias gruesas, que serían la arteria común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Nos referimos en la región derecha. En el tronco brachiocefálico, a 2 a 3 centímetros superiormente, se bifurcará en una arteria subclavia derecha y en una arteria carótida común derecha. En esta arteria carótida común se iniciará primeramente al nivel de la vértebra C4 y en la parte superior del lóbulo, no, disculpe, en la parte superior del cartílago tiroides. Antes de bifurcarse entre arteria carótida externa y arteria carótida interna, presentaremos las siguientes estructuras. Como se puede observar en la imagen, la arteria carótida común, al llegar a de 4 a 3 centímetros superiormente, se bifurca y da, como mencionamos, una arteria carótida externa y una arteria carótida interna. Pero si observamos también tendrán dos estructuras muy importantes, el seno carotidio y el cuerpo carotidio, que, que, que son el seno carotidio es un vasoreceptor que se encuentra inervado por el nervio sinusal, que es perteneciente del nervio glosofaríngeo. Mientras que el cuerpo carotidio es un quimioreceptor. Muy bien. Y cuando llega se bifurca dando esas dos estructuras. Al llegar, primero hablaremos entre la arteria carótida externa, dará las siguientes ramas, dos terminales y las carótidas. No, las ramas colaterales, disculpe. Las arterias carótidas son, primeramente, la arteria laringea, no, disculpe, faringea es recurrente, luego arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, arteria en la parte posterior occipital, arteria aurículo posterior, luego encontramos la arteria faríngea ascendente, que son ramas colaterales, y dos terminales, que será la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. En la arteria tiroidea superior irrigará específicamente a la glándula tiroides y a la región laringea, que sería el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y los anillos traqueales. Mientras que la arteria lingual tiene tres porciones. La primera porción, que se encuentra superior al hueso ioides, la segunda porción, que se ingresa en la parte inferior de la glándula submandibular, y la tercera porción, llegando en la parte inferior y lateral de los músculos de la masticación, no, músculos de la lengua. Y tiene una rama terminal que se encuentra a todo el espesor de la lengua, que se llamará la arteria renina. Luego encontramos la arteria facial. La arteria facial va de forma ondulada hasta llegar en la parte del borde inferior de la mandíbula, asciende y llega a irrigar el labio superior, el labio inferior.
sigue descendiendo y da como rama terminal la arteria angular, que se encuentra en el surco nasogeniano. Luego encontramos la arteria faríngea ascendente, en la cual irrigará a la región faríngea. Luego encontramos en la parte posterior, primeramente la arteria occipital, que irrigará la parte posterior de la base del cráneo y la parte posterior y superior del cráneo. Luego encontramos la arteria aurícula posterior, que asciende y que pasa parte posterior del conducto auditivo externo, en la cual irrigará en la parte posterior de la oreja y estructuras de la oreja, específicamente en el pabellón auditivo. Encontraremos las ramas terminales de la arteria carótida externa que hemos mencionado, la arteria carótida maxilar, en la cual tendrá 4 grupos o 4 porciones. La primera porción tendrá sus ramas colaterales, que son la timpánica anterior, la arteria meningia media, la arteria meningia accesoria. La segunda porción tendrá las siguientes ramas, que son em, que se encuentran, ay, mis disculpas. La tercera porción de la arteria maxilar será la arteria bucal, la temporal profunda anterior, la alveolar inferior y la arteria infraorbitaria. Mientras que la cuarta porción será la pterigoidea, no, sí, pterigoidea, la arteria viriana y la arteria pterigopalatina. Muy bien, luego encontraremos la arteria temporal superficial, que ascenderá y ramificará en la parte media y lateral del cráneo, que inervará los músculos como ser el músculo temporal, la aponeurosis epicraneal. Mientras que en la carótida interna ingresarán posteriormente y dará irrigación al nivel del hueso peñasco y dará una rama para la arteria oftálmica, que tendrá 3 grupos. El tercer grupo es el etmoidal anterior y posterior, la arteria troclear y la arteria lagrimal. La segunda porción es en conclusión, llegará a la parte de la cavidad orbitaria, el globo ocular, los músculos extrínsecos del globo ocular que se encuentran dentro de la cavidad orbitaria. Todo irrigación tendrá su recojo sanguíneo, que se dará a través de las venas, que serán la vena oftálmica superior, los senos intracavernosos, el plexo basilar,
el seno petroso inferior, el seno transverso, el seno recto, la confluencia de los senos, el seno sigmoideo y el seno esfenoparietal, que recoge la sangre, toda la base del cráneo y la parte de la bóveda craneana. Como mencionamos, una parte muy importante es saber la prensa de urófilo, que se encuentra en el hueso occipital, en la cara endocranial, en la protuberancia occipital interna, que será formado por el seno sagital superior, por el seno sagital inferior, por el seno occipital, por el seno sigmoideo y por los senos rectos. Todos estos recojos de la sangre irán por la vena yugular interna, luego también para el recojo de la sangre en la parte facial, también será por la arteria yugular externa. También todo el recojo es por la vena yugular anterior y por la vena yugular posterior, que se dirigirá todo este riego sanguíneo hasta la vena cava superior, que recoge la sangre en la cabeza, cuello y miembros apendiculares superiores. Muy bien. En la región carotidia encontraremos ciertos triángulos, como ser el triángulo hiogloso-digástrico o llamado de Becrac, que será hacia arriba el borde posterior del músculo digástrico, hacia abajo es la cara superior de la asta mayor del hueso hioides, hacia atrás es el borde posterior del músculo hiogloso. Contenido: tiene la arteria lingual, luego el nervio hipogloso y venas linguales satélites del nervio hipogloso. Luego encontraremos otro triángulo llamado el triángulo hipogloso digástrico o de Pirogov, que será hacia arriba el nervio hipogloso, hacia abajo el tendón intermedio del músculo digástrico y hacia la parte anterior será el borde posterior del músculo miloioideo. Contenido: la arteria lingual y venas linguales del satélites del nervio hipogloso. También encontraremos otra estructura, que será el triángulo carotidio, que será el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico y el borde superior o anterior del músculo homoioideo de su vientre anterior. Contenido: la vaina carotidia, que está conformada primeramente de medial, la vena yugular, lateral, la arteria carótida común, la arteria carótida externa, la arteria carótida interna. Encontramos también el nervio hipogloso las asas cervicales y el nervio neumático o bajo. Otro triángulo que encontramos es el triángulo de Seyddot, que es simplemente con la conformación de superiormente o hacia arriba, hacia abajo, disculpe, la articulación acromoclavicular
su borde posterior de la cabeza external del músculo esternocleidomastoideo y su borde anterior del cuerpo gravicular del músculo esternocleidomastoideo. Luego encontraremos otros triángulos, que serán el triángulo yugo-digástrico o el llamado el triángulo de Guyon, que simplemente será hacia adelante la vena facial o tiro linguo faringo facial. Hacia atrás la vena yugular interna y hacia arriba es el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Contenido: la arteria carótida externa, la arteria lingual y el nervio hipogloso y el nervio faríngeo superior. Luego encontramos otro triángulo llamado el triángulo yugo-hipogloso o triángulo de Parabeu, que es hacia adelante la vena facial o tirolingofaringofacial. También hacia atrás la vena yugular interna y hacia arriba el nervio hipogloso, que sus contenidos es la arteria carótida externa con sus ramas, el nervio laríngeo superior y la asa superior cervical. Muy bien, comenzaremos a ver mediante la disección. Como se puede observar, como punto de referencia encontramos el músculo esternocleidomastoideo, ya que mencionamos sus límites. Su límite anterior es el borde posterior del músculo dicho y también su borde posterior. En la parte superior el apófisis mastoides y en la parte inferior es el esternón y la clavícula. Primero removemos la piel, luego encontramos tejido celular subcutáneo, luego encontramos la fascia cervical y por último encontramos el músculo esternocleidomastoideo. Como mencionamos, este músculo es muy importante ya que es largo, fusiforme y vigoroso. Sus inserciones es en la apófisis mastoides y termina en dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral, que se inserta al nivel de la articulación esternoclavicular. Encontramos también ciertas estructuras, como ser su irrigación y su inervación del músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué veremos en esta disección? Al remover el músculo, encontramos la vaina carótida o conducto carotidio. Como hemos mencionado más antes, encontramos el músculo esternocleidomastoideo. Como continuamos, la vaina carotidia está conformado por la vena yugular interna, por la vena yugular. Luego encontramos la arteria carótida con su bifurcación de arteria carótida externa y arteria carótida interna. Entre ellos, antes de la bifurcación, encontramos una estructura medio abombada que es el cuerpo carotídeo y un poco más inferior que encontraremos ciertos nervios que sería el seno carotídeo.
El seno carotidio es vasoreceptor y el cuerpo carotidio es quimioreceptor. Como referencia encontramos el vientre anterior del músculo moyoideo. Como observamos en la disección, encontramos la vena yugular. Entre la carótida común y la vena yugular encontramos el nervio vago. Este nervio que está insertado es el nervio... no, mil disculpas. Parece más una arteria, que sería la arteria algo. Como mencionamos, entre ambos encontramos el nervio vago. Luego encontramos el plexo cervical, que son primero el primero, el segundo, el tercero y el nervio frénico. El primer, primer nervio cervical, segundo nervio cervical, tercer nervio cervical y el cuarto nervio llamado nervio frénico. Como mencionamos, el triángulo de Pirogov está conformado por el vientre posterior del mioideo, luego por el intermedio del digástrico y el nervio hipogloso mayor. Como se puede observar, se encuentra en la región suprahioidea y en la parte anterolateral del cuello. Luego observaremos otro triángulo, que es el triángulo de Beckrack, que es el vientre posterior del digástrico. Luego encontramos el asta mayor del hueso hioides y luego encontramos el músculo posterior ilioideo. Su contenido es la arteria lingua y el nervio hipogloso mayor. Luego encontraremos otras estructuras, como ser el triángulo yugulo-digástrico. Pero para tener una referencia, primero trazaremos una línea amarilla, que es el nervio hipogloso. Como se observa, de color azul es la vena yugular. Y de color rojo es la arteria carótida primitiva con su bifurcación. En estas estructuras encontramos lo siguiente. Como hemos mencionado, el triángulo yugo-digástrico o de Ullón. Luego encontraremos por último una estructura que hemos mencionado y reiterado varias veces, el músculo esternocleidomastoideo y dicho triángulo, el triángulo de Sedillot, que simplemente son el vientre medial y el vientre lateral y en su base sería la articulación acromioclavicular. Muy bien. Con esto concluimos la exposición de la región carotidia o esternocleidomastoidea. Muchas gracias.